Estimados colegas, buenos días. Soy Oscar Peña, presidente de la Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas de Conciliación, AP. Hoy día vamos a hacer un ejemplo de las próximas clases virtuales que vamos a dar, toda vez que hoy día, a raíz de esta pandemia del COVID-19, no se pueden hacer clases presenciales. Vamos a hacer lo más didáctico posible para que ustedes, dentro del comedor de su hogar, puedan ver las clases, puedan actualizarse y puedan capacitarse, y de esa manera aprovechar este tiempo libre. En estos diplomados que vamos a empezar a partir de la próxima semana, van a participar los mejores docentes, tanto jueces, fiscales y abogados, pero de manera virtual. Así que vamos a acompañarnos con este pequeño ensayo de unas de las clases que vamos a hacer virtuales, que lo van a ver en vivo o lo pueden ver grabado ingresando a la plataforma virtual de AP. Así que, colegas, vamos a ver un ejemplo de cómo van a ser las clases en el futuro. Vamos a ver brevemente lo que es el contraexamen, sobre todo cómo se planifica un contrainterrogatorio. Muy brevemente. Como ustedes, colegas saben muy bien, el contrainterrogatorio es una de las técnicas más difíciles de manejar. Toda vez que vamos a contrainterrogar al testigo o al perito de la parte contraria, no vamos a interrogar a nuestro testigo, a nuestro perito, al cual ya lo hemos preparado, al cual ya sabemos lo que va a responder. Entonces es difícil, porque no sabemos cómo va a comportarse, no sabemos cómo va a responder. Por eso hay ciertas técnicas que los americanos han desarrollado para poder controlar a un testigo hostil, a un testigo evasivo. Así que acompáñenme a ver brevemente esta conferencia, lo que es cómo se planifica un contrainterrogatorio. Vamos a ver brevemente una pequeña... ¿Qué entendemos por contrainterrogatorio? De manera muy sencilla. El contrainterrogatorio es el examen, es el examen o interrogatorio que hace en este caso el abogado aquí a este testigo o perito. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de establecer alguna contradicción o alguna imprecisión en su declaración. Este testigo o perito es de la parte contraria, por eso que es difícil, por eso no sabemos cómo va a responder, cómo va a comportarse. Entonces, resumiendo, el contrainterrogatorio es el examen o interrogatorio que hago a los testigos y peritos presentados por la contraparte. ¿Con qué finalidad? De establecer alguna contradicción, alguna imprecisión en su declaración. Muy bien. Sabiendo el concepto, ahora vamos a ver algunas características más saltante del contrainterrogatorio o también llamado contraexamen. Por ejemplo, una característica, ¿cuál es? Se permiten las preguntas sugestivas. Yo sé que muchos saben que son las preguntas sugestivas, pero no está de más recordar. Las preguntas sugestivas son aquellas preguntas que declaran que contienen la respuesta, y simplemente para el que es testigo o el perito de la parte contraria responda con un sí o con un no. Por eso que están permitidas las preguntas sugestivas en el contraexamen o contrainterrogatorio. Cosa que no ocurre en un examen directo. En un examen directo no están permitidas las preguntas sugestivas. Pero hay excepciones. Toda excepción tiene su regla. Según los expertos americanos y puertorriqueños, hay dos casos o dos situaciones en el cual se permite que en el en el examen directo se hagan preguntas sugestivas. Una excepción, en el caso de testigos hostiles. ¿Qué pasa si yo voy a la audiencia, al juicio, yo mi testigo, que ya lo preparé, ya sé que va a responder, pero ya para empezar el interrogatorio no quiere responder, se vuelve hostil, evasivo? En ese caso sí se permite que al testigo, a mi testigo, le haga preguntas sugestivas. Primera excepción. Segunda excepción, cuando se trata de un menor de edad o de una persona que tenga una incapacidad para desarrollar una pregunta de tipo narrativo, dar detalles, dar pormenores, etc. Esa es la segunda excepción en la cual se permite que en el examen directo se hagan preguntas sugestivas. La regla es que no están permitidas. ¿Y qué pasaría si el abogado fiscal en un examen directo hace una pregunta sugestiva? ¿Qué va a hacer la contraparte? Objeción. Y esa objeción va a ser fundada.
toda vez que no se permite. Entonces ahí tenemos las dos excepciones. Entonces la regla es que en el contraexamen sí están permitidas las preguntas sugestivas. ¿Qué otra característica tiene el contraexamen? El protagonista. En el contraexamen o contrainterrogatorio, ¿quién es el protagonista? ¿Quién es el actor principal? El abogado. Él es el protagonista, él es el actor principal. Él es el que va a declarar en pocas palabras. Lo que va a hacer el testigo o el perito es simplemente, lo que va a hacer es decir sí o no, nada más. Sí o no, a través de las preguntas sugestivas. Esa es la segunda característica. Cosa que no ocurre en el examen directo. En el examen directo, el protagonista, el actor principal, es el testigo, en el examen directo. En cambio, el contraexamen es lo contrario. El abogado o, según sea el caso, el fiscal. Muy bien. Tercera característica, siempre se debe contrainterrogar. Siempre, no necesariamente. Cosa que no ocurre, mira, una pequeña diferencia en el examen directo. En el examen directo siempre hay que interrogar, porque hay que ingresar la información al juicio. En cambio, el contraexamen no necesariamente. Por ejemplo, ¿cuándo no se debe contrainterrogar? Cuando no afecta al meteoría del caso. Cuando no es un testigo creíble, por ejemplo. En esos casos, no se amerita contraexaminar o contrainterrogar. Muy bien. Sigamos. Ahora veamos qué pasa si en el contrainterrogatorio hago preguntas abiertas. ¿Qué pasa si a este testigo perito le hago preguntas abiertas? ¿Qué ocurre? Primero, va a responder lo que él quiere, lo que él desea, no lo que yo quiero. ¿Y qué va a pasar? Va a estallarse. Y al estallarse y al responder lo que él quiere, ¿qué va a pasar? Voy a perder ¿qué? El control de este testigo perito. Entonces la regla es que en el contraexamen no se hagan preguntas abiertas. Eso recomiendan los expertos, los especialistas. Se puede hacer de manera excepcional, pero no es lo más recomendable. Muy bien. Ahora vamos a ver brevemente, siguiendo, ¿cuál es el mejor contrainterrogatorio? Muchos dirán, aquel cuando el cliente nos paga muy bien, nos paga en dólares. No. El mejor contrainterrogatorio, según los expertos, según los americanos, es aquel que no se hace cuando no es necesario, colega. Cuando no es necesario. Por ejemplo, cuando no es necesario, ya hemos dicho, cuando no afecta a meter el caso. No es un testigo creíble. Pero lamentablemente el abogado o fiscal peruano comete el error de hacer un contraexamen. Sobre todo el abogado, ¿por qué? Porque como atrás en la sala de audiencia está la familia de nuestro cliente, pensamos que de repente va a pensar que no estamos trabajando, ¿no? Por estrategia no es necesario contrainterrogar, en los casos que hemos dicho. Muy bien, ahora vamos a ver muy brevemente, antes de ello, está demostrado científicamente que una persona tiene un grado de atención de 10 a 20 minutos. Si yo les pregunto a ustedes, colegas, en esa imagen, ¿qué ven ahí? ¿Qué animalito ven ahí? Uno dirá de repente, ¿qué hay? ¿Un pato de repente o no? De repente, ¿sí o no? Otro dirán, hay un conejo. Así es, hay ambos animalitos. Tiene que ver mucho con la percepción. Cada persona tiene una forma de percibir las cosas. Por ejemplo, lo que dicen que es un pato. Efectivamente, será un pato. Acá vemos el pico, su cabeza, su cuello, su pescuezo, su ojito. Pero si mirando para allá, este sería las orejas, conejo. Su cabeza, su boca y el ojito. O sea, mirando para allá sería un conejo. Y mirando para acá sería un pato. Muy bien. Ya nos relajamos. Ahora seguimos con la perla. Ahora vamos a ver cómo se planifica un contrainterrogatorio. En forma muy sencilla y muy breve. ¿Cómo se planifica un contrainterrogatorio o un contraexamen? Primero, la primera pregunta que nos hacemos es determinar si se amerita contrainterrogar o contraexaminar. Primera alternativa. O la segunda alternativa sería, vamos a contrainterrogar, contraexaminar. Entonces hay dos opciones. Determinar si vamos a contrainterrogar o determinar si no vamos a contrainterrogar. Tenemos esas dos opciones. Por ejemplo, ¿en qué casos sí se amerita contraexaminar o contrainterrogar? Según los expertos, por ejemplo, cuando afecta mi teoría del caso. Cuando yo preparo mi teoría del caso, pero veo que está siendo afectado por el testigo o el perito.
En ese caso, si es necesario contrainterrogar o contraexaminar. ¿En qué otro caso? Por ejemplo, cuando es un testigo importante, cuando la parte contraria lleva un testigo importante o lleva un testigo creíble que va a dañar mi teoría del caso, va a dañar mi estrategia. Ahí sí tengo que contraexaminar para desacreditar según sea el caso. Entonces, en estos tres supuestos se amerita contrainterrogar o contraexaminar. Ahora vamos al otro lado. ¿Y cuándo no se amerita contrainterrogar? Cuando no afecta a mi teoría del caso, no afecta a mi estrategia. Yo planifiqué toda mi estrategia, mi teoría del caso no afecta. O también cuando no es un testigo creíble, cuando lo que hago es irrelevante. En esos casos, colegas, amigos, no se merita contrainterrogar o contraexaminar. Entonces ahí tenemos esas dos opciones. Ahora, siendo contraesquema, ¿qué pasa si hemos optado por contraexaminar, contrainterrogar? Ya sea porque afecta a mi teoría del caso, es un testigo creíble, es un testigo importante. ¿Cuál es el siguiente paso? Veamos cuáles son los objetivos. ¿Qué voy a perseguir con mi contrainterrogatorio? ¿Qué objetivo pienso alcanzar? Entonces, según el contrainterrogatorio, hay varios objetivos. Veamos en este caso solamente 4 objetivos. 1. Vamos a desacreditar al testigo. Por ejemplo, si es un testigo creíble, ¿qué hay que hacer en ese caso? Vamos a atacar la credibilidad de ese testigo. Vamos a demostrar que no es cierto lo que ese testigo dijo o ese perito. Ese es el primer objetivo, atacar la credibilidad de ese testigo. Debido a ser imprecisiones, incongruencias, contradicciones. Ese es el primer objetivo. Otro objetivo puede ser desacreditar el testimonio del testigo. En este segundo objetivo, colegas, ya no vamos a atacar a la persona del testigo, sino a su testimonio. Vamos a ver que es inconsistente, incongruente, debido a una serie de razones, ¿no? Entonces, ese es el segundo objetivo del contrainterrogatorio. O también tenemos otros objetivos. ¿Cuáles serían? Obtener información favorable al testigo. Hay casos que el testigo de la parte contraria o el perito nos da la información que es útil para emitir el caso, para mi estrategia. En ese caso, no es necesario, ¿no? Entonces, la información es importante para mí. Entonces, lo que hago es obtengo, recopilo esa información que es útil para emitir el caso, para mi estrategia. Ese es otro objetivo. Y el cuarto objetivo es limitar el testimonio del testigo. Limitar. ¿Qué significa eso? Cuando yo estoy contrainterrogando, el testigo de la parte contraria no siempre me va a dar información que yo quiero. Va a haber información que es útil para emitir el caso y otra información que no es útil. ¿Qué tengo que hacer yo? Es tratar de limitar. Lo que me conviene, agarro esa información. Y lo que no me conviene, lo descarto. ¿Correcto? Es limitar lo que para mí es útil para emitir el caso, para emitir el caso. Muy bien. Entonces ahí tenemos 4 objetivos del contrainterrogatorio. Ahora, yo puedo, al no contraexaminar, puedo optar por un objetivo, por 2 o más. Supongamos que he optado por estos 2 objetivos. Atacar, desacreditar, perdón, al testigo o desacreditar su testimonio de este testigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a ver qué técnicas voy a aplicar en este caso. ¿Qué técnicas? En el contrainterrogatorio, los expertos han dejado muchas técnicas. Técnicas básicas, técnicas específicas y técnicas avanzadas. Veamos muy brevemente en este caso 3 técnicas básicas del contrainterrogatorio que se puede aplicar para lograr mi objetivo. ¿Correcto? Por ejemplo, una técnica básica, ¿cuál es? Usar solo preguntas sugestivas. Claro, hemos dicho, en el contrainterrogatorio, la característica, la regla es que hacer preguntas sugestivas para que el testigo de la parte contraria o el perito responda a lo que yo quiero, con un sí o con un no, para que no se explaye, para que no se vaya por la tangente, como se dice. De esa manera, ¿qué voy a hacer? Lo voy a controlar a ese testigo. ¿Correcto? Entonces, la primera regla básica es usar solo preguntas sugestivas. Ya hemos dicho, si en el contra hago preguntas abiertas, ¿qué va a pasar? Va a responder lo que el testigo quiere, lo que él desea, y al final voy a perder el control. El control de ese testigo, cosa que no queremos. Segunda regla básica del contraexamen es ir de lo general a lo específico. ¿Qué pasa, colegas, si un contraexamen al testigo de la parte contraria
le hago preguntas que afectan su imparcialidad, su idoneidad, su credibilidad. ¿Creen que me va a responder? Claro que no, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hago acá? ¿Cómo hago para poder controlar a este testigo, la parte contraria, o este perito? Primero tengo que hacerle preguntas generales, que el testigo sí responde. Una vez que ya lo tengo controlado, le hago preguntas específicas que afectan su idoneidad, su imparcialidad. Esa es la segunda técnica. De lo general a lo específico. La segunda técnica del contraexamen, segunda técnica básica. Y la tercera técnica es un hecho por pregunta. Un hecho por pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo a un testigo le hago este interrogatorio? ¿No? Señor testigo, o contrainterrogatorio. Señor testigo, dígame, ¿usted estuvo el día 28 de julio del 2019 en Palacio de Gobierno con el presidente Kuczynski, conjuntamente con un grupo de ministros, conversando sobre temas políticos, temas económicos, y además estuvieron concertando una reunión fuera del Palacio de Gobierno? ¿Es cierto, sí o no? Pregunto, ¿está bien esa pregunta? No, sí o no. ¿Cuántas preguntas formulé ahí? Más de 5. ¿Estuvo en Palacio de Gobierno? 1. ¿Estuvo el 28 de julio? 2. ¿Estuvo el año 2018? 3. ¿Estuvo con Kuczynski? 4. ¿Estuvo con un grupo de ministros? 5. ¿Estuvo hablando de temas políticos? Temas económicos. Entonces, muchas veces así interrogamos en los juicios, acá en Perú sobre todo. Lanzamos muchas preguntas. Ya el testigo o el perito a responder sí, no hay una información de calidad. Entonces, ¿cuál es la técnica básica del contra, según los expertos? Es, si hay varios hechos, hay que descomponer un hecho, una pregunta. Un hecho, esa es la técnica correcta, pero muchos no lo aplicamos. ¿Por qué? Porque no nos enseñan, lamentablemente, acá en Perú. Estas técnicas las aprendemos en otros países, como Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, etc. Entonces, la técnica es, si hay varios hechos, descompongo un hecho, una pregunta. Un hecho, una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo sería? Señor Juan Pérez, ¿usted estuvo en Palacio de Gobierno? Sí. ¿El día 28 de julio? Sí. ¿El del 2020? Sí. ¿El 2019, perdón? Sí. ¿Con PPK? Sí. ¿Y con un grupo de ministros? Sí. ¿Estaban conversando temas políticos? Sí. ¿Y además temas económicos? Sí. Muchas gracias. Esa es la técnica correcta, señor. Entonces, miren, hemos visto de forma muy resumida, colegas, las 3 técnicas básicas que se utilizan contra interrogatorio. Muy bien, para ya ir concluyendo, así vamos a hacer las clases, hacerlo más didácticas para que ustedes puedan aprender, captar y puedan estar atentos, porque está demostrado científicamente que uno no puede estar más de 20 minutos atendiendo, porque somos seres humanos, nos distraemos, no perdemos la concentración. Así que, colegas, quiero agradecerles. Este hacer un pequeño ensayo. A nombre de APEC, quiero agradecerles por su participación, por la confianza en APEC. Así que nosotros vamos a empezar a partir de otra semana a hacer este tipo de clases virtuales, en vivo y grabados, con temas actuales, por ejemplo, a raíz de los nuevos cambios que ha habido normativos, cómo van a ser las audiencias virtuales, cómo se dice la activación en este estado de emergencia. Todo ese tema lo vamos a hacer con colegas, destacados colegas abogados, jueces, fiscales, expertos en cada materia. Así que, colegas, a nombre de APEC, a nombre mío, Oscar Peña, te pido que te quedes en casa para salir de este tema tan difícil como es la pandemia COVID-19. Juntos vamos a salir vencedores. Muchas gracias, colegas. Buenos días.